Muy bien, entonces. Andrés Pruebo hacía rato que no venía a nuestro programa, ¿no? Y vamos a hablar de el Big Data. El Big Data. ¿Qué es el Big Data? Los grandes datos, es decir, todo registro digital que tenemos de las personas forman el Big Data. Es decir, vos haces una compra con tarjeta de crédito y estás generando datos de tu compra. Pasás por un control de personal y pones el dedo y estás registrando tu huella dactilar. Estás, por ejemplo, vas en Buenos Aires con la SUBE y estás generando datos del recorrido que hiciste. Todos esos datos las empresas hoy lo están aprovechando para diseñar productos y armar estrategias. ¿Y es legal? Sí, es legal, mientras sean anónimos y se respete la privacidad de las personas, no hay problema, pero bueno, hay un límite, digamos, un poco difuso en algunas áreas. Es un tema muy interesante. Las empresas hace rato que usan grandes datos, pero el tema es que ahora Internet genera una cantidad de información diariamente impresionante. Entonces, es una forma de ir recopilando todos estos datos que se generan de distintas fuentes. Nosotros te trajimos algunas imágenes, digamos. Big Data no solamente son grandes datos, sino que tiene una característica particular que marca las 3B del Big Data, que le llaman: volumen, velocidad y variedad. Es decir, tenemos grandes volúmenes de información a una velocidad realmente increíble y desde una variedad de lugares. Ahora tenemos, por ejemplo, desde Facebook, desde Internet, todo lo que hacía el control, digamos, de personas a través de las huellas digitales, las cámaras de seguridad, por ejemplo. Fíjate, esto es lo que pasa en 60 segundos, ¿está? En un minuto nada más de 300.000 tweets son enviados, millones de imágenes son publicadas, 275.000 búsquedas en Google, unas 13 horas, digamos, unas 120 horas, perdón, de videos se suben. Es decir, la información, bueno, ni hablar de WhatsApp, que vemos ahí los números astronómicos de la cantidad de contenidos que se generan. Películas que se ven en Netflix, por ejemplo, en un minuto 23.600 horas de película son vistas a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Entonces, toda esta información es una materia prima importantísima para la toma de decisiones. Tenemos que hacernos amigos de los números para la toma de decisiones. Y eso es lo que intenta hacer el Big Data. Es decir, no solamente trabajar con una muestra de datos, sino que ahora podemos trabajar con todos los datos. Fíjate cómo son las unidades de medida, es decir, son tantos los datos que se generan diariamente que se necesitan nuevas unidades de medida. Empezamos con el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte. Ahora, por ejemplo, es muy fácil comprar un disco rígido de 1 terabyte. Está para una PC hogareña. Pero fíjate, ¿Un terabyte? Un terabyte son 1024 gigabytes. Hoy una máquina promedio tiene 500 gigabytes en el disco rígido. Martín me dice, sí, como vos no sabías. El gigabyte se conoce como giga. El giga, exactamente. ¿No? Un teléfono hoy está en los 16, 32 gigas de memoria. Bueno, ya se pueden conseguir fácilmente. La computadora tenía un disco rígido de 10 gigas. Sí, no, era muy común, digamos. Lo que pasa es que la misma industria va abaratando la capacidad de almacenamiento, y fíjate que ya llegamos a los gigabytes, que representan 1024 brontobytes. Es decir, el volumen de información que se genera diariamente es inmenso, y bueno, y hay que hacerse amigo de esos datos, digamos, para la toma de decisiones. En la siguiente filmina tenemos el caso del servicio de transporte de Londres, ¿no? Lo que hacen es instalar dispositivos de GPS en el transporte público. No, la anterior. Y también tienen una tarjeta como si fuese la SUBE. Esa te iba a preguntar, ¿eso es la SUBE? Es muy parecida a la SUBE en Londres. Y entonces van registrando diariamente cómo se mueve la gente. Entonces, cuando hay un corte de avenida, tienen 20 cuentas de Twitter que uno puede seguir. Y entonces te indica, porque ellos ya saben por dónde vas vos, ¿está? Que ese es un tema delicado del Big Data. Ellos conocen diariamente cómo se mueve la gente en medio de Londres. Entonces, cuando hay un corte, ellos ya saben cuáles son los atajos que la gente puede tomar para llegar a su destino. Y entonces, a través de 20 cuentas de Twitter, van informando, digamos, de cómo podés llegar a tu destino, porque ellos ya saben por dónde vos fuiste diariamente, ¿sí? O sea, son dispositivos de GPS en el transporte público y el registro de los viajes que hacen cada tarjeta de estas. Ajá.
Tenemos otra imagen. Esto es The Billion Prize Project. Es un proyecto que trata de hacer lo siguiente, es decir, no tomar una canasta básica de algunos productos para medir la inflación, sino que toman billones de datos de precios. Es decir, no toman algunos precios, sino que toman todos los precios de mercado y hacen indicadores a través de eso. En este equipo es un equipo de investigación del MIT, hay 3 argentinos, uno de los cuales es hijo de Cavallo. Tiene un sitio que se llama Inflación Verdadera. Bueno, ese sitio está generando un 27% anual. Lo tengo como favorito en mi computadora, lo consulto siempre. Bueno, es este acá. Nada más que hay una versión en inglés y otra versión en castellano. Claro. Entonces lo que hacen es utilizar el Big Data, tomando todos los precios del mercado y armando un índice de precios en base a todos los precios y no solamente de una canasta básica seleccionada. Eso es lo que nos permite el Big Data, es decir, no trabajar con una muestra, sino que trabajar con todos los datos. Lo cual tiene cosas positivas y negativas, porque lo positivo es que estadísticamente tiene tendencias más fiables, pero lo negativo es que hay algunos datos que pueden estar fuera de orden, digamos, o pueden estar fuera de sincronía, pero se pierden, digamos, en la marea estadística del resultado final. Después hay otra animación muy interesante que es cómo podemos tomar decisiones de negocios en base al Big Data. Muchas empresas lo hacen, de hecho Facebook permite a los anunciantes generar avisos segmentados de acuerdo a los intereses, al lugar de origen, a la edad, al sexo, a los estudios. Es decir, uno puede hacer publicidad en Facebook de acuerdo a los estudios que tiene cada uno de los usuarios. Esto es gracias a que Facebook registra todos los datos necesarios. Este, por ejemplo, es un lindo ejemplo. Mi serie favorita, House of Cards. Bueno, House of Cards. ¿Qué hizo Netflix? Netflix te permite acceso a películas, ¿no? Entonces tomó el Big Data de todos los registros de todas las películas que veía la gente y entonces veía cómo mucha gente seleccionaba House of Cards, pero la versión británica. También veía que Kevin Spacey era un actor, digamos, con mucho interés en ese tipo de roles así dramáticos. Y también había mucha gente que le gustaba el director David Fincher. Entonces, ¿qué hizo? Tomó todo eso y diseñó una serie a medida de lo que el Big Data le indicaba. Es decir, el análisis de todos estos datos cruzados te permite generar nuevos productos y servicios, y es un éxito increíble. Entonces lo mismo hizo con Narcos, que es la otra serie de Netflix, tomando el interés que generaba Pablo Escobar, el tema del narcotráfico, etcétera, y entonces larga las series de acuerdo a el análisis que hace de todos los datos de las películas que ve la gente, desde dónde la ve, a qué hora la ve, qué tipo de usuario es, ¿no? Entonces es una muestra de cómo el Big Data nos puede servir para predecir qué es lo que a la gente le puede gustar. Bueno, en este caso fue un éxito rotundo, ¿no? Bueno, ¿nos queda alguna placa? Nos queda una placa donde, bueno, esa es la parte oscura del Big Data, es decir, todas las aplicaciones que tenemos gratuitas. Facebook es gratuito, pero ¿cuál es el precio que estamos pagando? Nuestros datos. Es decir, nosotros le estamos dando datos a Facebook sobre nuestra familia, nuestros gustos, nuestros estudios, nuestro nivel de vida, etcétera. Y ese dato ellos lo utilizan, digamos, para hacer negocios y para generar este tipo de situaciones. Por lo general son anónimos los datos, pero nada priva de que se puedan utilizar con otro fin, digamos. Por ejemplo, ahora las historias clínicas, siguiendo con el tema de la salud, las historias clínicas digitales son algo muy bueno, digamos, porque a vos te pueden estudiar en cualquier parte del mundo con tu historia clínica. Pero ¿qué pasa si alguien la toma para saber qué enfermedades, por ejemplo, a través de la historia clínica podemos saber qué enfermedades tuvo tu abuelo, entonces se supone que vos vas a tener la misma enfermedad, por ejemplo, hernia de disco, y la empresa no te contrate. O diabetes. O diabetes. Y la empresa acceda a esa información y vos quedes fuera del mercado por esos datos que te juegan en contra. Andrés, muchísimas gracias.